Podemos entonces preguntarnos qué sucede en el caso del objeto arqueológico, que es lo que nos interesa de manera particular. El objeto arqueológico deja de ser un objeto semiótico y se transforma en una semiosis sustituyente porque está en representación de algo. La pregunta para ustedes arqueólogos sería, ¿está en representación de qué? ¿Cuál sería la semiosis sustituida? O sea, nos conduce a una ausencia, a otro objeto y o a otro espacio y o a otro tiempo en el cual ese objeto, siendo el mismo, no es el que el arqueólogo tiene entre sus manos. El mundo semiótico posible del objeto arqueológico no es el mundo semiótico posible del mismo objeto en su contexto de producción, lo que le añade el valor de ser su propia representación, sea que se trate de un objeto único o, lo que es más habitual, de un prototipo, es decir, que está representando a todo un dominio de objetos del cual él es además uno de sus integrantes. En síntesis, podríamos decir que el objeto arqueológico funciona como semiosis sustituyente de una semiosis sustituida, distinta a la que ustedes pueden representar hoy, pero además funciona de manera metonímica, ¿sí? Porque es un prototipo, un espécimen, si ustedes quieren, de un conjunto de objetos. El objeto arqueológico remite a una ausencia, a otro objeto, a otro espacio, a otro tiempo, donde ese objeto, repetimos, siendo el mismo, no es el que el arqueólogo tiene entre sus manos. El mundo semiótico posible del objeto arqueológico no es el mismo mundo semiótico posible del mismo objeto en su contexto de producción, lo que le añade el valor de ser su propia representación. Tomando nada más que uno de los ejemplos de las tres fotos que ustedes ven, en el objeto que hay abajo, probablemente la primera explicación que vendría a ustedes es que lo que están viendo es un textil. Bien, para la persona que hizo ese objeto no era un textil, era, por ejemplo, lo que usaba para guardar comida cuando iba en caravana, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué supone entonces la interpretación de un objeto en general y de un objeto arqueológico en particular? En primer lugar, tenemos que decir que el proceso suele ser no consciente. El intérprete apela a su memoria asociativa. Recuerdan aquello de lo que ya hemos hablado más de una vez, el banco de datos que todos tenemos almacenado en nuestra memoria y al que recurrimos buscando imágenes u objetos similares al que estamos viendo, de manera de encontrar otras semiosis sustituyentes o sustituidas que puedan ser asociadas con lo que están percibiendo y en virtud de tal asociación entenderla, atribuirle un significado, es decir, interpretarlo. De ese modo, el intérprete utiliza y actualiza, comparando, contraponiendo, transformando, las distintas semiosis que están vigentes en la sociedad a la que pertenece y de entre ellas aquellas de las que tal intérprete dispone y asocia
como relacionadas con lo que percibe. Y aquí tenemos entonces que introducir otro concepto que también es de Magariños y que él denomina el atractor mnemónico. Recuerden que la palabra mnemónico hace referencia a memoria y con atractor estamos usando un sustantivo que viene de la palabra, del verbo atraer. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros percibimos algo, en este caso un objeto X, apelamos a nuestra memoria para ver cuál de todas las imágenes que tenemos allí almacenadas atrae o se atrae hacia la que estamos percibiendo, ¿sí? Si, por ejemplo, vemos una llama, supongamos que no conocemos llamas, pero sí conocemos guanacos y vicuñas, vamos a apelar a nuestra memoria, vamos a apelar a lo que conocemos, vamos a traer, vamos a actualizar esa imagen de la vicuña y del guanaco, la vamos a relacionar con la de la llama que estamos viendo y tal vez podamos incluirlas a las tres imágenes dentro de lo que denominamos camélidos, ¿sí? Eso es un atractor mnemónico, aquella imagen a la que apelamos en nuestra memoria de entre todas las que tenemos almacenadas. Si ustedes ven la foto que está a la izquierda, que es una urna funeraria, probablemente los atractores mnemónicos, porque además ustedes ya conocen las urnas funerarias y conocen cómo se usaban, los atractores mnemónicos a los que apelen sea por un lado el concepto de la muerte y por otro lado la posición fetal, posición en la que eran puestos los restos humanos que se guardaban en esas urnas. La cuestión del contexto, que ya hemos repetido una y otra vez a lo largo de las clases, Magariños lo define como el conjunto de signos efectivamente existentes que aparecen asociados a otro determinado signo efectivamente existente según las reglas de integración de la semiosis a la que pertenece. Por lo tanto, el contexto es el instrumento natural de toda semiosis, mediante el cual cada signo adquiere el sentido que le confieren los restantes signos del contexto en el que aparece incluido. Piensen en el ejemplo que les di algunas diapositivas más atrás de la vasija, que en la foto superior aparecía con alimentos y rodeada de otras vasijas que también contenían alimentos, a diferencia de la foto de abajo, donde esa vasija estaba en la vitrina de un museo, ¿sí? ¿Qué es lo que le da sentido a la vasija en una foto y en la otra? El contexto dentro del cual ese signo vasija aparece incluido. Todo contexto es siempre un fenómeno material y no virtual. ¿Qué es lo que le da en la foto superior a la derecha sentido a el arma que aparece allí, rodeada con el círculo rojo? El hecho de aparecer en una tumba donde el personaje central o los restos del personaje central está rodeado de otros dos personajes
en una ubicación, otros 3, perdón, hay otros 4, hay otro a los pies y otro en la cabecera. La posición central nos está diciendo además que ese personaje central tenía una jerarquía principal y no se entendería el sentido de ese signo si no nos remitiéramos al contexto en el que aparece. El mismo caso es el de las otras fotos. Por lo tanto, podemos decir que la significación es la resultante de un proceso de contextualización, donde hay que tener en cuenta la voluntad normativa socialmente aceptada y compartida o de una fijación de determinadas relaciones contextuales socialmente aceptada y compartida. La atribución, dice Magariños, es una de las operaciones básicas de la semiótica. Se trata de poner en relación una forma, en este caso la forma de un signo, con un valor, o sea, el valor que esa forma tiene y que está dado por su relación con las otras formas presentes en el contexto. Se entiende por forma la existencia posible del resultado de una percepción sensorial. Corresponde entender por valor la relación entre al menos dos formas. Es decir, que el significado o valor mínimo de cualquier signo está constituido por el conjunto de sus posibilidades de relación con los restantes signos de la misma semiosis. Los conceptos son históricos, no son ni innatos ni sustanciales, y todos provienen de su uso en contextos, sean estos vulgares, científicos o poéticos. Un estudio de caso muy interesante y que ustedes lo tienen en la bibliografía, por eso yo no me voy a demorar mucho en esto, es el que hace Knappett. Knappett es un arqueólogo canadiense que tiene su lugar de trabajo en Creta y se dedica específicamente al periodo minoico. Él hace un estudio muy interesante analizando un cierto tipo de tazas que aparecen en el periodo medio en toda Creta y que habitualmente eran de uso individual. Las analiza como índices, fundamentalmente índices de carácter social, además de económico. Y muestra además cuáles son las diferencias entre las diferencias semióticas, ¿no?, que se pueden inferir a partir de las distintas formas más o menos trabajadas, más o menos simples, desde la más sencilla, la más cotidiana, que es la que ven en la foto a la izquierda, hasta la que ven en la foto a la derecha, que era reservada para usos rituales. Hay, dice él, en el caso de estas tazas minoicas, una relación icónica entre las formas carenadas en metal y en cerámica, sobre todo porque las hechas en cerámica se esfuerzan por imitar las de metal, que eran más valiosas y reservadas a las clases más altas, en lo concerniente a la delgadez de las paredes y al brillo o el lustre que se le daba a muchas de ellas. Otro material que imitan algunas de estas vasijas es la piedra.
que tienen una decoración que pareciera inspirada en ese material. La indexicalidad que señala Knappett en estos recipientes está dada por la contigüidad. Esa contigüidad es social, espacial y temporal. Social, porque las diferentes calidades de los recipientes estarían indicando la jerarquía de sus usuarios. Espacial, porque los diferentes niveles aparecen entretejidos. Los recipientes en una habitación, la habitación en un edificio, el edificio en un asentamiento y el asentamiento en una determinada región de la isla. Y temporal, porque el objeto está siendo índice de un determinado momento histórico. Hay además una relación de factorialidad porque esa taza, una determinada taza o un determinado recipiente, es parte de un todo. Y hay una relación de causalidad porque la materia prima, el tipo de cerámica en el cual está fabricado, es un índice no solamente del lugar de origen, sino además los objetos están señalando los procesos de fabricación y las selecciones técnicas que también son socioculturales. La indexicalidad es el más importante de los procesos semióticos por los cuales las conexiones se multiplican a través de redes y artefactos y adquieren así significado. Pero además hay un tercer proceso semiótico que es el simbolismo, que puede resultar bastante insignificante en lo que concierne a la cultura material. Entre otras cosas, porque desconocemos en la mayoría de los casos arqueológicos naturalmente, cuáles son las convenciones que ligaron esos signos con determinados significados. Esto que ya les he dicho muchas veces, tengan mucho cuidado ustedes arqueólogos en cómo usan el término símbolo o simbolismo. Para concluir, traigo una frase de Schivo y Schiffer. Es inconcebible estudiar los seres humanos sin considerar los objetos materiales que los rodean y de hecho los hacen lo que son.